A principios del siglo XX se pensaba que el átomo era, bueno, pues eso, lo más pequeño que existía, como una bolita de billar, indivisible. Pero claro, lo que no se sabía es que dentro se escondía un secreto que iba a cambiarlo todo, para siempre. Y esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Qué narices hay dentro de un átomo? Los científicos de la época estaban obsesionados con esto, y uno de ellos, un tal Ernest Rutherford, tenía una idea, bueno, una idea bastante audaz. Para que nos hagamos una idea de la revolución que se venía, hay que entender el cambio de mentalidad. Antes de Rutherford, el átomo era una bola sólida. Fin de la historia. Después de Rutherford, ¡puf!, todo por los aires. Resulta que el átomo es, en su mayor parte, espacio vacío, con un núcleo diminuto y superdenso en el centro. Y aquí es donde entra en juego nuestro primer protagonista. Vamos a conocer a nuestro primer Ernest, Ernest Rutherford. Su objetivo era ni más ni menos que meterse a explorar ese mundo invisible, el interior del átomo. Su método era, bueno, era de una lógica aplastante. A ver, si quieres saber qué hay dentro de algo, ¿qué haces? Pues lo bombardeas, y eso hizo. Usó partículas diminutas que salían de materiales radiactivos, como si fueran, pues eso, balas microscópicas. Y así llegamos a uno de los experimentos más importantes, de verdad, de toda la historia de la ciencia. El famoso experimento de la lámina de oro. Un momento que iba a redefinir nuestra forma de entender qué es la materia. El montaje, que por cierto lo hizo en 1908 con su ayudante Hans Geiger, era una genialidad por lo simple que era. A ver, el plan era este. Primero, coges un puñado de partículas alfa, que son como núcleos de helio con mucha energía, y las disparas. Segundo, apuntas ese cañoncito a una lámina de pan de oro finísima, pero finísima. Y tercero, lo rodeas todo con una pantalla para ver dónde terminan las balas. Lo que esperaban era bastante lógico, la verdad. Si el átomo era esa especie de pudding blandito que se pensaba, las partículas deberían pasar de largo, como si dispararas a una nube de humo. A lo mejor algunas se desviaba un poquito, pero vamos, poca cosa. Pero lo que vieron no tenía ningún sentido. Fue alucinante. La mayoría de las partículas sí pasaban sin problema, pero una de cada 20.000 no pasaba. No, rebotaba. Salía disparada para atrás. El propio Rutherford lo describió con una imagen que es brutal. Dijo que era como si le dispararas una bala de cañón a un trozo de papel de seda y la bala rebotara y te diera. O sea, algo completamente imposible de imaginar. Así que, la única explicación posible, la conclusión a la que llegó Rutherford, fue que había que tirar el modelo antiguo a la basura. Tenía que haber algo nuevo. Y ese algo era que casi todo el átomo es espacio vacío, pero en el mismísimo centro tiene que haber un núcleo súper pequeño, súper denso, donde está casi toda la masa y con carga positiva, lo bastante fuerte como para hacer que esas partículas alfa, ¡pum!, rebotaran. Y ojo, que la cosa no acabó ahí. Casi 10 años más tarde, por 1917, usó la misma técnica, pero esta vez para bombardear nitrógeno. ¿Y qué consiguió? Pues arrancar trozos de su núcleo y convertirlo en oxígeno. Fue la primera vez que se lograba una reacción nuclear artificial. Básicamente, se había cumplido el sueño de los alquimistas, cambiaron elemento por otro. Claro, descubrir el núcleo fue una pasada. Abrió una puerta a un mundo nuevo. Pero también planteó un nuevo problema. Para poder mirar bien dentro de ese núcleo, hacía falta más chicha, más potencia, hacía falta más velocidad. Es que las balas naturales de Rutherford, esas partículas alfa, se estaban quedando cortas. No tenían fuerza para ir más allá, para romper el núcleo. Y además, conseguirlas era un rollo. Las fuentes radiactivas eran raras y difíciles de manejar. Y aquí es cuando aparece en escena nuestro segundo Ernest, Ernest Orlando Lawrence, un físico norteamericano que, allá por 1930, tuvo una idea sencillamente genial para poner las partículas a velocidades de vértigo. Su invento, el ciclotrón. A ver, la idea es brillante. En vez de necesitar una pista de aceleración recta y larguísima, Lawrence pensó, ¿y si las hacemos girar en círculo? El ciclotrón usa unos imanes potentísimos para que las partículas den vueltas, y en cada vuelta, ¡zas!, un pequeño empujón de energía. Así van cogiendo más y más velocidad en un espacio súper compacto. Este gráfico lo deja clarísimo. El salto fue monumental. El primer ciclotrón de Lawrence ya conseguía partículas con una energía que dejaba en pañales a las de Rutherford. Y las versiones que vinieron después, bueno, eso ya fue otra liga, cientos de veces más potentes. Con estas herramientas, con estos nuevos cañones de partículas, la comunidad científica por fin tenía el poder de hacer algo que antes era ciencia ficción: romper el átomo, hacerlo añicos y estudiar las piezas para ver de qué estaba hecho por dentro.
Así que el trabajo de estos dos hombres, de los dos Ernests, uno detrás del otro, no solo nos enseñó cómo era un átomo, nos puso, sin saberlo del todo, en la autopista directa hacia la era nuclear, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implicaba. Y es que la velocidad a la que pasó todo fue increíble. Pensemos, 1908. Rutherford descubre el núcleo. Pasan poco más de 20 años y en 1931 Lawrence ya tiene su ciclotrón funcionando. Y para los años 40, apenas una década después, ya se estaban construyendo los primeros reactores nucleares. Hay una frase del escritor Isaac Asimov que lo clava. Decía que la humanidad tardó milenios en aprender a usar el fuego. Pues bien, solo 23 años después de esa primera reacción de Rutherford, ya se sabía cómo controlar una especie de horno nuclear. Y esto nos deja con una pregunta final, que sigue igual de vigente hoy que entonces. Del fuego hemos sacado beneficios enormes, aunque todos sabemos lo peligroso que es. La pregunta es, ¿seremos igual de sabios con este fuego nuclear que ahora tenemos entre manos?